Él nunca nos deja desamparados. Me acuerdo un misionero, escoge en mí, que decía: Dios se dedica a hacer milagros, es su trabajo, es a lo que se dedica. Lo decía porque él vio la mano de Dios y sigue viendo la mano de Dios en su vida. Amén. Tenemos un Dios de lo sobrenatural. Y cuando hablo de sobrenatural no te estoy hablando de Steven Spielberg o George Lucas de Hollywood. Te estoy hablando de un Dios que sabe obrar sobre nuestra naturaleza, por encima de nuestras posibilidades y por encima de nuestro poder para hacer esto o lo otro. Amén, ¿lo creemos? ¿Crees en ese Dios sobrenatural? ¿Crees en ese Dios de milagros? ¿Tú necesitas un milagro? Pues ya lo hemos dicho, pide, porque el que pide, recibe. Amén. Y hoy vamos a hablar de un milagro. Vamos a reflexionar de uno de los milagros más significativos que hay en la palabra del Señor. Y digo más significativo porque es un milagro que sale en los 4 evangelios. Normalmente el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, que se llaman los sinópticos, tienen una misma fuente. No vamos a entrar por ahí, pero y más o menos te relatan los mismos episodios vistos desde perspectivas distintas. Se llaman sinópticos por eso. Pero Juan, que fue el evangelio que se escribió más tarde y que relata más que hechos, relata el mensaje sobre todo de los últimos días de Jesús, ¿sí? También relata este milagro, y es el milagro de los panes y de los peces. Ven conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Se llaman sinópticos porque te relatan los mismos episodios, pero vistos de distintas perspectivas. Me explico. Si ahora mismo va pasando la Vuelta Ciclista a España, por ejemplo, por aquí, por Vázquez Varela, y hay 4 personas que lo cuentan, uno contaría quién iban los primeros, a lo mejor. Otros contarían, a lo mejor, a la velocidad que iban. Otros contarían la cantidad de gente que habría, y otros contarían cualquier cosa. Es el mismo hecho, pero contada desde perspectivas distintas. Amén. Por eso tú vas viendo distintos pasajes que lo cuentan de distintas maneras según quien lo vio, según el testigo y cómo lo describe ese testigo. Amén. ¿Me hago entender? Gloria a Dios. Vamos a leer a partir del verso 1, este hecho extraordinario, y vamos a dejar que a través de una pequeña reflexión Dios abre a nuestras vidas y sobre todo mueva nuestra fe. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado,
dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Este milagro lo habremos escuchado tantas veces, se ha referido a través de la historia del cristianismo tantas veces a este milagro, ¿sí? Y aquí el Señor de alguna manera nos da una lección de fe. Es más, el Evangelio de Juan, uno de los propósitos que tiene es de alguna manera despertar la fe de los que escuchan. En uno de sus pasajes dice: y estas señales se han escrito para que creáis. Amén. Para que creáis. Porque la fe, hermano, hermana mía, es fundamental en la vida de un creyente. Una fe que es probada, una fe que de alguna manera es vituperada, una fe que muchas veces mengua y una fe que, gloria a Dios, ¿verdad?, muchas veces está patente en nosotros, no solo latente, y la ponemos por obras. Porque tú y yo caminamos por fe, no por vista. O deberíamos de caminar por fe, no por vista, no por sentimientos, no por emociones, sino porque creemos en su bendita palabra. Y lo primero que tenemos que ver, o lo primero que podríamos decir, seguro que has escuchado mucho de esto, ¿sí? Hoy vas a escuchar un poquito más. Es que Jesús siempre obra en la necesidad. Jesús no obra nunca por capricho. Jesús no obra nunca para demostrar que Él es todopoderoso, ¿sí? Jesús no obra nunca por llamarlo de alguna manera para lucirse. Nunca en la palabra verás a Jesús obrar de otra manera. Jesús siempre obra en la necesidad. Por eso Santiago decía: pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Y Jesús ahí no mueve su mano. Dios obra cuando verdaderamente hay una necesidad en tu vida o en la mía. O quiere bendecirte de alguna manera especial, para fortalecerte, para decirte estoy contigo, de muchas maneras. Pero Jesús siempre obra en la necesidad. Hay otro milagro extraordinario en el Antiguo Testamento, es cuando el mar, Dios abre el mar rojo. ¿Y por qué obró? Bueno, pues porque veía que ese pueblo que había sacado tenía detrás al enemigo y delante solamente tenía el mar. ¿Cómo haríamos tú y yo? Pues no sabríamos qué hacer. Lo más seguro es que arrodillarnos ante el enemigo, levantar los brazos y decir. Sin embargo, el Señor Todopoderoso le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano, Moisés? Y Moisés golpeó y el mar se abrió. Porque lo extraordinario de Dios es que siempre colabora con nosotros. El milagro lo hace Él, pero tú y yo tenemos que poner ese gesto, esa actitud, ese paso de fe. Amén. ¿Te acuerdas cuando Jesús lo traen preso delante del rey Herodes? Y Herodes estaba allí de fiesta, como casi siempre. Nos decía: hombre, ¿cuánto he escuchado de ti? Haznos un milagro, haznos una señal. Como diciendo: venga, saca un conejito de la chistera. Y el Señor cayó mirándolo. ¿Qué mirada? ¿Qué estaría pensando Jesús de Herodes? Como diciendo: ten misericordia, Padre, de este desgraciado.
Desgraciado en el sentido que estaba fuera de la gracia, no insultando. ¿Sí? ¿Cómo te atreves a decirle al quien tienes delante de ti, haz una señal? Qué atrevimiento, ¿verdad? Como dice el refrán, qué atrevida es la ignorancia. Porque Dios nunca obra por el hecho de que tiene que obrar. Dios siempre obra cuando haya una necesidad, cuando verdaderamente nuestra fuerza, la situación nos sobrepasa, ese Dios de compasión, porque Jesús obró aquí por compasión, ¿sí? Tiene compasión de tu necesidad, de mi necesidad, y entonces obra el milagro. En segundo lugar, por ir adentrándonos en el relato, vemos que Jesús, en este milagro, lo mismo que en muchas veces, si no en todas las veces que trata con nosotros, trata con nuestras vidas para hacer un milagro, vemos que antes de hacer el milagro, trata con la fe de sus discípulos. Aquí salen los nombres de dos discípulos. Uno es Felipe, ¿verdad? Y Felipe vemos los versos 5 y 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús conocía quién era Felipe. Jesús conocía quiénes son sus discípulos, quién eran. ¿Quién eran los que estaban, con permiso, caminando con él? Él lo sabía. Y Felipe se muestra... Vamos a poner aquí. Perdón, gracias. Y Jesús sabía que Felipe era pesimista, era escéptico. No hay entre nosotros nadie que tenga una fe... Porque lo estaba probando. Jesús le dijo, Felipe, ¿dónde vamos a comprar? Estamos hablando que la Escritura dice que había 5.000 varones quitando las mujeres y los niños, que también estaban allí. Es más, el milagro viene por un muchachito. Y esa es la fe que muchas veces mostramos con esa actitud pesimista. Felipe hizo así, Maestro, esto no da. Con 200 denarios no da. Pastor, ¿cómo vamos a dar ese paso? Esto no da. Pero Señor, ¿cómo vas a hacer milagros si no tengo un duro? Si esto es lo que tengo en la cartilla. No. No. Es la fe que muchas veces mostramos, es esa actitud muchas veces pesimista o racional. Pero fíjate que la palabra dice que se lo dijo a Felipe para probarlo, porque cuando Dios va a obrar, primeramente lo que hace es tratarte. Me acuerdo cuando estábamos en Madrid, íbamos a dar el paso al último local. Teníamos que darlo porque teníamos un vecino que nos tenía loco ya. Un bombero, no vea el bombero la que nos daba. Con que no podíamos cantar y aquello estaba lleno y qué hacemos y qué no hacemos. Y vemos un local muy grande que estaba sin hacer, pero claro, lo que teníamos en el banco, Y oramos y ayunamos. Señor, muévete. Hasta que como que el Señor dijo un momento, ya está bien de orar, ya me he enterado de todo. ¿Ahora qué vais a hacer vosotros? Pero bueno, gracias a Dios, estábamos un grupo de gente tiesa, crisis, 2010, pero que nos atrevimos a creer. Y entendimos que ya no era hora de orar ni de ayunar, era hora de actuar. Amén. Porque cuando Dios va a hacer un milagro, los números no te salen. Pues si no lo harías tú, lo haría yo.
Sin embargo, vemos aquí otra fe, que es la de Andrés. ¿Sí? Y Andrés dice en el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Sin embargo, Andrés era optimista. Andrés era optimista. Bueno, Andrés, una de las cosas que podemos deducir ahí es que era persuasivo, tenía dotes de persuasión. Porque quitarle la merienda a un muchacho a esa hora, con la gusa que hacía, tenía que tener habilidad. Que no, esta es mi merienda, este es mi bocadillo, me vas a gritar tú el bocadillo. A la hora que es, con la gusa que está haciendo, te voy a dar yo mi bocadillo, ni te voy a dar yo mi bocadillo. O sea, que dotes persuasivas tenía Andrés, ¿verdad? Y Andrés se acercó con optimismo. Señor, tenemos esto. Pero luego le temblaron las manos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Que son 5 panes. ¿Verdad? Que son 2 peces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque muchas veces ante las dificultades, pues Jesús los estaba mirando. Jesús llama a Felipe, se lo dice a Felipe para tratarle el pesimismo. Porque así somos. Si tú ves la personalidad de los distintos discípulos, que eran hombres como tú y como yo, seres humanos como tú y como yo, con dudas, unos eran pesimistas, otros eran bocazas, otros eran reflexivos, otros eran incrédulos, otros eran impulsivos. Y ahí estaba el maestro, aguantándonos a todos, como sigue haciendo. Y Andrés, con una fe optimista, pero temblorosa. Aquí hay esto. Pero lo puso a los pies del maestro. Me acuerdo cuando yo me convertí, una canción de una cantante que se llamaba Donna Hightower, era cantante de jazz, y que hablaba, una canción que hablaba, mira, ¿verdad? Ese muchachito con sus 2 panes, ¿verdad? O con sus 5 panes y sus 2 peces. Y tráelo a los pies del maestro. Y el Señor aquí lo que nos está enseñando, lo poquito que tú tengas. Señor, no tengo nada, no te preocupes, de la nada hice yo los cielos y la tierra. Lo poquito que tú tengas, ponlo a los pies del maestro. Solo tengo mi necesidad, pues tráela a los pies del maestro. No tengas nunca por poco cuando estás delante del gran yo soy, del Todopoderoso, de aquel que te está diciendo que Él es tu proveedor en medio de tu necesidad. Así que vemos que Jesús, en primer lugar, obra siempre la necesidad. Y luego, ¿verdad?, vemos que lo primero que hace es tratar con la fe de sus discípulos. Cuando va a haber un paso de fe, cuando hay una necesidad, cuando Dios va a tratar con tu vida, cuando Dios va a obrar en tu vida, Dios trata con tu vida. En las distintas situaciones, en las distintas adversidades, cuando la limitación sale a flor de piel porque somos limitados, Dios trata con nuestra fe. Amén. Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús es Dios, era Dios y será Dios. Y sabía lo que iba a ocurrir. Y trató con aquel que es pesimista. Felipe, ¿cómo vamos a hacer? Y salió también Andrés, optimista, pero tembloroso, mostrando su impotencia. Pero dijo, mira, esto sí tenemos. Siempre hay algo que nosotros podamos traer delante de Dios en medio de cualquier necesidad. Fíjate la mirada de Dios hacia esa viuda, pobre, que no tenía nada,
y lo poquito que hizo, lo poquito que tenía, los centimitos que tenía, Jesús la miró y ¿qué dijo? Ella ha dado más que todos, porque aquellos dan de lo que sobran, pero ella ha dado de lo que tenía. Me acuerdo de una creyente que me dio testimonio. Se le había acabado el trabajo. Y su lucha era, bueno, ¿cómo voy a diezmar si es lo que tengo? Pero ella dice, pero Señor, tú eso es lo que dices en tu palabra. Y ella fue, sin saber lo que pasaría en los meses adelante, cómo iba a pagar el piso, cómo iba a afrontar las distintas necesidades. E hizo como Dios le había enseñado en su palabra. Luego dice que estuvo un tiempo en oración, rogando al Señor, y a los 10 días la llamaron con un trabajo, con un horario estupendo y un sueldo mejor todavía. Se atrevió a creer y se atrevió a obedecer, porque la fe y la obediencia van juntas. Amén. Así que vemos que Jesús trata la fe de sus discípulos. Y ahora vemos cómo Jesús da la palabra esperando la respuesta antes de hacer el milagro. Mira lo que dice el verso 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en un número de 5.000 varones. Como hemos dicho que este milagro está en todos los evangelios, ven conmigo al Evangelio de Marcos, al capítulo 6 también, los versos 39 y 40. Marcos capítulo 6 y los versos 39 y 40. Y les mandó a sus discípulos que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Jesús dio la palabra. ¿El milagro estaba? No. Dios no había hecho todavía el milagro. Nosotros, como lo vemos, valga la expresión, a toro pasado, pues sabemos la historia. Y nos es fácil. Pero el milagro todavía no había sido hecho. Sin embargo, Jesús da la palabra a sus discípulos. Y qué bueno que sus discípulos obedecieron. Porque empezaron a recostar, como la palabra le había sido dicho, poner la gente en grupos. Y empezaron a decir, ¿el grupo? La gente diría, ¿el grupo para qué? ¿El grupo ahora qué va a pasar? ¿A qué vamos a jugar? Vengan, por favor, el maestro ha dicho que se pongan. Pónganse, el maestro ha dicho, Jesús ha dicho. Y empezaron a hacer. La fe y la obediencia van juntas. La fe y la obediencia caminan juntas. Dios te da la palabra, pero todavía no hay milagro. Pero Dios te da la palabra. Adelante. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Moisés podría haber dicho, ¿y con esto qué hago? Como las mayores. Sin embargo, ¿qué hizo? Actuar en fe. En medio de la necesidad, Dios hablará a tu vida. Cuando tengas la certeza, que es la palabra de Dios, tú y yo tenemos que responder en fe, en obediencia a lo que Dios me ha dicho. Hay veces que no será de una manera tan clara, pero tú dirás, bueno, Señor, no escucho, pero tú me dices en tu palabra que no me dejarás, no me desampararás, que tú no has visto, ¿verdad? Justo que mendigue pan.
y llamarás a una puerta y una puerta nos abrirá, y llamarás a otra puerta y otra puerta nos abrirá, pero tú seguirás creyendo, clamando y caminando en esa fe hasta que la puerta se abre. Porque Él es fiel a su palabra. Todos en la obra del Señor, todos aquellos que sus ministerios han sido ejemplo para otros, fue una palabra de parte de Dios para hacer lo que tenían que hacer, sin ver el milagro. Si te refiero a lo que hicimos allí para ese local, lo mismo que el pastor Goití habrá hecho muchas veces, Dios da la palabra, entendemos que Dios está con nosotros, vamos a caminar. Mira, teníamos el 10% de lo que costó la obra. No me preguntes cómo apareció el dinero, pero que apareció, apareció. Y yo no robé ningún banco, seguro, ¿eh? Seguro. Hermanos que empezaron a ofrendar, hermanos que empezaron a ir, bueno, yo te puedo hacer esto. Hermanos que me dicen, mira, yo te traigo lo otro. Yo no sé cómo se hizo, pero se terminó. Porque cuando Dios habla, camina en fe, honra al Señor con tu fe, con tu obediencia. Porque su palabra dice, al que me honrare, yo lo honraré. Y te vuelvo a repetir, el milagro no se había hecho. Y ahora quiero que te pongas un poquito, en situación. No es que estábamos unos cuantos, es que había 5.000 personas. ¿Sabe lo que son 5.000 personas? Más las mujeres y los niños. Y tú eres su discípulo. Y el maestro te dice, ve y colócalos en círculo. Espérate. Porque Dios sigue probando tu fe. Porque la fe es la certeza. Es la convicción de qué? De lo que no se ve. La certeza de qué? De lo que estoy esperando. La convicción de lo que no estoy viendo, pero que estoy creyendo que Dios es poderoso para hacerlo. Amén. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo? Tampoco. ¿De qué manera? Tampoco. No soy Dios. Soy limitado. Soy una persona que tiene limitaciones. Pero los discípulos obedecieron. Amén. Pero ahora viene, antes del milagro, otro principio que podemos ver en este pasaje, y es el agradecimiento. Fíjate en el verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre sus discípulos. Agradecimiento. En otro evangelio dice, y alzando sus ojos al cielo, dio gracias. Y ahora te vuelvo a repetir, ¿estaba el milagro hecho? Puedes decir no tranquilamente, que no estaba hecho. Todavía el milagro no estaba hecho. Ven conmigo al libro de Filipenses, al capítulo 4, a ver qué nos dice el apóstol Pablo al respecto. Filipenses capítulo 4. Y en el verso 6, ¿qué nos dice la palabra? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y cómo termina diciendo? Con agradecimiento. No estás viendo, cuando estás orando y rogando, estás suplicando, pero no estás viendo todavía ni la provisión, ni el pedido llegó. Pero ¿cómo te recomienda Pablo que ores? Ruega. O sea, no te afanes. Lo primero que te está diciendo, no te afanes. Descansa en Cristo. Es difícil eso, ¿eh? No te estoy diciendo que sea fácil.
Aquí nadie podemos presumir de super espiritual. No, Dios hará. No, espérate. Cuando pasa el tiempo y el trabajo no llega y no se abren las puertas. Cuando pasa el tiempo y la situación continúa. Cuando los meses pasan corriendo y tengo que pagar aquí, tengo que pagar allí. Sin embargo, ¿qué recomienda la palabra? No te afanes. Él sabe de qué tienes necesidad. Antes bien, ruega, suplica, pero con agradecimiento. Gracias, Señor. No sé cómo lo vas a hacer. Y ahora te voy a hacer una pregunta que quiero que te la respondas tú. ¿Hasta aquí te trajo el Señor? ¿Hasta aquí Dios ha sido bueno contigo? ¿Hasta aquí Dios ha obrado, no a lo mejor como tú creías, pero has visto a Dios obrar en tu vida? Pues déjame decirte que Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y lo seguirá haciendo. Acércate al Señor con tu necesidad. Ruega, suplica, muestra tu fe en oración, porque la oración es un ejercicio de fe. Si alguien te viera a ti ahora mismo orando, diría, este está ahí hablando con no sé con quién, yo no veo a nadie, pero ahí está hablando. Es un ejercicio de fe, porque tú estás creyendo en ese momento que Dios te está escuchando. Y no solo que te está escuchando, sino que Dios va a obrar. Pero fíjate cómo termina el versículo, con acciones de gracia. No sé cómo lo vas a hacer, pero gracias por ese trabajo. No sé cómo lo vas a hacer, pero gracias por cómo voy a afrontar este pago, cómo voy a poder seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. Todavía el milagro no se había hecho. Pero Jesús dio la palabra a sus discípulos, recostarlos. Y cuando estaban recostados, antes de hacer el milagro, dice que levantó los ojos al cielo. No dejes de levantar nunca los ojos al cielo, esperando la provisión que viene de lo alto para tu vida, para tu familia. Amén. Aleluya. Entonces el milagro es hecho. El milagro es consumado y de manera extraordinaria, fíjate la cara de los discípulos, la cara de los apóstoles, la cara de sus seguidores, con esos 5 panes y esos 2 pececillos, venga, lleva bandeja. Y unos otros, ¿y tú dónde sales? Pues yo no sé, pero tú tira. Cómo la fe empezó a fortalecerse, ¿verdad? Cómo el gozo empezó a llegar. ¿Tú te imaginas? Tuvo que ser extraordinario. Yo creo ya que cuando iban por la mitad, Andrés, Pedro, Juan estaban partidos de la risa. Toma. ¿De dónde ha salido esto? Pues mira, ha salido de 5 panes y 2 peces. ¿Pero cómo? 5.000. ¡Ay, mi madre! Sin embargo, cuando el milagro está obrando, cuando dice que se sacian, mira otro principio que nos deja Jesús en la palabra. Mira lo que dice en el verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y ahí hay un principio de administración que no me quiero meter por ahí. Te estaba diciendo al principio que Dios no hace nada por lucirse o por vanidad. Aquí en Galicia hay un refrán, un dicho que dice, sentidiño, fillo, sentidiño. ¿No dice eso el refrán? Dios hace el milagro, pero ¿qué les dice? Recójanlo todo, organícense bien y que no se pierda nada. Dice que recogieron 12 canastas. El que dio sobre el milagro
no significa que tú no hagas tu parte no solamente en creer, sino en saber administrar la bendición de Dios, porque la palabra de Dios dice que seamos hallados fieles y que seamos buenos administradores. Y muchas veces, muchos problemas vienen a los hogares, muchos problemas vienen a personas que ven la bendición de Dios, pero no son buenos administradores. Y Dios es un gran economista. Dios es un gran administrador de los bienes materiales y de los bienes espirituales que no son tangibles. Y Dios te llama a ti y a mí que seamos buenos administradores. Ellos podían decir, ¿para qué? ¿Le pedimos que haga otro milagro? Sí. Si él, fíjate lo que ha hecho con estos pocos panes y con menos peces todavía, ¿para qué vamos a recoger? Cuando mañana volvamos a tener hambre, vamos a decírselo. O mira, llévate unos poquitos para que... No. Habéis saciado. Amén. Bueno, administrar bien las cosas. Que no se pierda nada. Y ahí hay un principio muy claro sobre tu vida y sobre mi vida, sobre cada hogar aquí representado. Y Dios pide de nosotros que seamos buenos administradores. Dios da para que te sacie, sí. El otro día el pastor que nos dio las clases de pastorales dio su definición conforme un verso de Pablo de lo que es prosperidad. Que tenga todo lo necesario y un poco más para poder compartir con otros. Muchas veces viene la bendición de Dios y nos olvidamos que hay un mañana. Bueno, Dios hará. No, espérate, claro que Dios hace. Pero Dios te está diciendo que administres bien lo que te da. Que administres bien tu hogar. Que tus hijos son un bien, el mayor de los bienes que Dios te ha dado. Y por ahí nos podíamos meter y meter. Pero no quiero entrar por ahí. Solamente dejarte ese principio. En medio, porque allí seguro que había un avivamiento. Allí había seguro un jajajiji, estar todos enmayados y de repente todo el mundo comiendo hasta, hasta saciarse. Pero en medio de la euforia, en medio de tanta bendición, dice el Señor, vale, bueno, pero cabecita también os he dado. No se pierda nada. Administra bien lo que Dios te ha dado, porque no está reñido, todo lo contrario, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Y por último, y ahí lo vamos a dejar, y le voy a pedir a Laura si nos acompaña. Jesús ha sido, es y será siempre Rey. Amén. Mira lo que dicen los últimos versos y ahí vamos dejando. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Él solo. Dios no necesita que tú lo proclames rey cuando era extraordinaria. Dios es rey siempre. La pregunta que tú y yo hoy nos debíamos de hacer es, ¿Él es rey de mi corazón en las malas y en las buenas? ¿En las duras y en las maduras? Cuando hay necesidad o cuando tengo solamente abundancia. Él es Señor, porque eso es lo que significa rey, dueño, soberano de mi vida. Solamente cuando obra, cuando me bendice, cuando hay bendición, o Dios es rey en todo momento en mi vida.
Jesús era Dios. Conocía el pensamiento de todos aquellos. Ahora me vais a hacer rey, ¿por qué? La admiración sabía que era temporal, porque al poco tiempo esos que habían comido lo iban a crucificar. Pero la pregunta que tú y yo como cristianos nos debemos de hacer: ¿el Señor es rey soberano de mi vida solo cuando me bendice? ¿Alabo a mi Dios solo cuando la bendición ha venido? ¿Cuando he visto el milagro? ¿Cuando he visto su mano poderosa obrar sobre mi vida? ¿O lo es siempre? Porque Dios no necesita que lo coronemos rey cuando Él obra. Te lo voy a decir de otra manera: no necesita bendecirte para que tú lo corones rey de tu vida. Él es rey de reyes, señor de señores, siempre lo fue, lo ha sido y lo será. La cosa es que tú y yo, en todo momento, vengan bien o vengan mal, yo puedo decir: tú eres soberano de mi vida y yo me rindo. Amén. Así que vemos que Jesús actúa solamente en la necesidad. Y quizás muchas veces no nos ha dado lo que hemos pedido porque no estamos pidiendo bien. Que antes de obrar de manera poderosa, milagrosa, sobrenatural, Dios trata en las distintas situaciones con tu fe y con la mía. Trató con el pesimismo de Felipe y trató con el optimismo, pero con el temblor de Andrés. Jesús dio la palabra viendo si verdaderamente sus discípulos le obedecían y lo consideraban Señor de su vida, porque cuando Dios te dé la palabra, va a probar tu fe a través de tu obediencia. Dios nos dio ese principio de agradecimiento. Agradece, aunque no lo veas todavía. Pero en tus ruegos agradece. Ten una actitud de agradecimiento siempre en tu corazón, aunque no lo veas. Administra la bendición de Dios. Sé un buen administrador, un administrador fiel, dice la palabra. Y en todo momento no te olvides que Jesús es Rey. No muestres el señorío de Dios en tu vida solamente cuando la bendición está. En todo momento, lo veas o no lo veas. Es más, déjame decirte una cosa. En medio de la necesidad, en medio de la situación que a nuestros ojos son imposibles, en medio de la situación triste, ahí vas a ver a Dios si te atreves a creer de una manera poderosa. Ahí vas a ver al divino consolador obrando en tu vida. Pero aún así, bendícelo. Proclámalo soberano de tu vida, con tu vida en todo momento, en las buenas, en las malas. Amén. Esta palabra que Juan da está en un contexto donde, según los estudiosos, Jesús está proclamándose como el gran yo soy. Cuando Moisés le pregunta al mandato del Señor, bueno, ¿y quién? Cuando ellos me digan, ¿quién le digo que me manda? ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy el que soy.
el que soy autosuficiente en mí mismo. Luego se le llama Yahvé, Jehová, el gran yo soy. Por eso cuando van a apresar a Jesús y él dijo, yo soy, cayeron. Y cuando Jesús está hablando del gran yo soy, ahí en ese contexto está diciendo, yo soy el pan de vida. Y le está diciendo a sus seguidores, le está diciendo a su iglesia, yo soy aquel que provee de tu necesidad. ¿Lo crees? El gran yo soy, el que es todopoderoso, autosuficiente en sí mismo, porque tiene todo el poder, te está diciendo en esta mañana, yo soy el pan de vida, yo soy tu proveedor. Yo soy el que te sustenta en medio de cualquier necesidad. Y la pregunta en esta mañana es, ¿te atreves a creerlo? ¿Crees que de lo poquito que tú tienes o de lo nada que tú tienes, Dios no solamente te puede saciar, sino darte para que tú sacies a otros? ¿Tú crees que Dios te puede sostener en medio de la situación en la que estás? ¿Tú quieres hoy volverle a decir, tú eres el pan de mi vida? Tú eres el gran yo soy. Tú eres mi sustentador. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi rey. Tú eres mi soberano. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por tu bendita palabra. Tú pides fe. Y somos creyentes porque se supone que tú nos has dado fe. Por eso ante la luz de tu palabra hoy nos acercamos rogando, Señor, que fortalezcas la fe de tu iglesia. Que afirmes nuestros pensamientos en la fe en tu palabra, en tu promesa, en quién eres tú, Señor. No en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias o en nuestro estado actual, Señor. Yo ruego, bendito Dios, que tengas misericordia de nosotros y perdones nuestra incredulidad. Porque en medio de distintas situaciones nos venimos abajo, Señor. Y como Felipe, te decimos, no es posible, no es posible, no es posible. Pero hoy queremos venir a ti, Señor. Y de todo corazón decir, Señor, en mis fuerzas no puedo. En mi situación no puedo, pero yo hoy quiero creer. Y como dijo aquel padre de ese chico enfermo, creo, ayuda a mi incredulidad, Señor.